empezaríamos diciendo que Rusia queda al norte de Israel, su capital es Moscú, es un país con una historia milenaria, es un país es el más extenso territorialmente del mundo, dice que tiene en kilómetros cuadrados 17.075.400 kilómetros cuadrados, es el país récord en tener, dice que son 14 países limítrofes, o sea, están a su alrededor, y Rusia ocupa gran parte de Asia y parte de Europa, y la mayor parte de Rusia se encuentra en la parte asiática, pero Rusia es un país de Europa y de hecho es el más grande, dice que cubre el 40% de todo el continente. Tiene aproximadamente en habitantes, número de personas, 147 millones, es un país de los más, entre los que están poblados y de los más poblados del mundo. Su moneda es el rublo, su religión mayoritariamente es el cristianismo. Este país es conocido en la actualidad formalmente como Federación de Rusia. Así que la historia de Rusia podríamos decir que inicia con la llegada a su territorio de los eslavos orientales y del grupo étnico del que posteriormente derivan los rusos, ucranianos y bielorrusos. Eso fue entre los siglos tercero y sexto después de Cristo. Así que fueron los vikingos sus fundadores. Bendito sea el nombre del Señor. Y el nombre de Rusia viene de la palabra Rosh, que significa cabeza, autoridad. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Pero ya en otro, digamos a nivel bíblico, significa cabeza vacía, cabeza carente de espiritualidad. Ahí lo vamos a mirar más adelante. En el siglo XIII se consolidó el imperio ruso conquistando otros territorios a su alrededor, anexando tierras a su gran territorio en el año de 1530 al año 1584. Entonces surge en Rusia también vamos a mirar las personas que van surgiendo, los hombres que gobernaron esta nación, este país. Y surge un hombre famoso en la historia apodado Iván el Terrible, un hombre muy temido, fue el duque de todas las Rusias y el gran príncipe de Moscú y de toda Rusia, y para el año de 1547 fue el primer monarca ruso que se adoptó el título de zar o el emperador de Rusia. Amén. Este Iván el Terrible, como su nombre lo indica, mandó a asesinar a todos sus opositores, incluyendo a su propia familia. Dicen, cuenta la historia que mató a su hijo con sus propias manos en un arrebato de ira. Bien dice la palabra del Señor en Efesios en el capítulo 4, gloria al Señor, en el versículo 26 dice la palabra del Señor: airaos, pero no pequéis. Esto también nos da un mensaje a nosotros de nuestra actitud. Así que a este se le fue la mano, y cuenta la historia que sometió también al pueblo, a los nobles, a los boyardos, con la horca y el látigo, y su furia no respetaba absolutamente a nadie. Fue un personaje cruel y desequilibrado, y dice que con todo y maldad consolidó su estado, lo unificó, logrando que fuera un poco más grande o fuera más grande, y formó una potencia mundial. A ese se le atribuye esto. Gobernó a Rusia por muchos años, poniendo los cimientos de una autocracia, como se le conoció, el zarismo. Surge, o sea, el zarato ruso o zarato cosmovita, moscovita, gloria al Señor, que es el nombre oficial del Estado ruso hasta la fundación del Imperio ruso. O sea que la forma de gobierno era la monarquía zarista, siempre predominaba en aquel tiempo ello, y así van surgiendo los zares del zarato ruso. Este hombre abrió a Rusia al mundo occidental y estableció, digamos, relaciones con Inglaterra y otras naciones. Cuenta la historia que era un cristiano, entre comillas, digo yo, devoto, que cumplía escrupulosamente con el ritual de la iglesia ortodoxa, pero no vacilaba en ejecutar y torturar a sus
súbditos, a sus clérigos que creían, de pronto él los veía como sospechosos y desleales y desobedientes a todo su mandato, a toda su ordenanza. Poderoso el nombre del Señor. Y la Biblia pues habla de ese supuesto celo religioso que algunos dicen profesar, porque si hay gentes, de ahí si hay personas, dicen una cosa pero hacen otra, predican pero no practican. En Santiago capítulo 1, versículo 26, dice la escritura que la religión del tal es vana, así es que dice la palabra. ¿Por qué? Porque su actitud dice otra cosa. Amén. Hay gente que se cree muy religiosa, que es muy invocadora de Dios, pero su forma de actuar es totalmente diferente a la que Dios, por ejemplo, ha plasmado en la palabra del Señor. Bendito su nombre. Entonces, después de Iván el Terrible surge otro zar que queda en la historia de Rusia llamado Pedro el Grande. Ese surgió en los años 1682, 1725. Era hijo de otro zar de Rusia. Amén. Y este hombre fundó la ciudad de San Petersburgo, que en la actualidad es el centro cultural de Rusia. Y fundó la primera base también naval de Rusia. Son algunos toques que en resumen podríamos decir de cada uno de esos zares. Entonces este zar fue el creador de la Rusia moderna, recordado como el gran reformador de Rusia, pero también tenía su lado oscuro, porque usó métodos bárbaros y despóticos para con sus súbditos y no tenía piedad alguna. Este hombre era sin piedad alguna, poderoso el Señor. Y sigue así sucesivamente diciendo la historia que el último en la dinastía de los monarcas o zares de Rusia fue el zar Nicolás II. Este gobernó en 1868, amén, a 1918. Allí Rusia experimentó un intensivo proceso de industrialización, como se conoció como la Revolución Industrial, amén, donde surgieron importantes núcleos obreros. Y tuvo allí también este hombre altibajos en su gobierno. Le tocó vivir la época de la Primera Guerra Mundial. Esa guerra mundial inició en el 28 de julio de 1914. Esa guerra duró, me impresionó, yo estaba mirando la duración de cada una de esas guerras, porque uno dice, no, pues que una guerra por ahí dura una semana, alguien decía, no, por ahí eso es mucho un mes. No, esas guerras tuvieron un tiempo fuerte, grande, amplio de duración. Esa primera guerra duró 4 años, dice que 3 meses y 14 días, y terminó el 11 de noviembre de 1918. Así que Pedro el Grande también fue pues su zar, pero este abdicó, amén, y se dejó detener sin poner ninguna resistencia frente al gobierno provisional. Así que también este hombre junto con su familia fue confinado, fue aislado, pero finalmente ejecutado, él y su casa, toda su familia, todos ellos perecieron, poder en el nombre del Señor. Después de ese zar Nicolás II se levanta otro gobernante bien peculiar con un nombre místico y emblemático conocido como Rasputín. Así que no le vaya a colocar a su hijito, si está embarazada, Rasputín, porque ahorita miramos. Y también le conocían con el nombre del monje loco. Era dizque un imitador de Jesús, pero en realidad era un brujo. Usaba de poderes del ocultismo para sanar enfermedades. Podríamos decir aquí en este momento muchas cosas, etcétera, etcétera. Se dice que ese hombre organizaba orgías. Era un terrible mujeriego. Mejor dicho, el 7 mujeres le quedó pequeño, poquito, porque era mucho más. Pero este hombre logró tener mucha influencia también en la familia de los zares, tanto que trabajó como consejero público del último zar. Lo acusaban de ser un espía alemán durante la Primera Guerra Mundial, y esto impulsó a los grupos revolucionarios en el año 1916 al año 1917, que empezaran esos grupos revolucionarios a luchar para controlar el poder. Así que el zar Nicolás II tuvo serios problemas internos en su gobierno, que ya que prácticamente esos grupos rebeldes lo querían derrocar, un golpe de estado. Fue cuando aparecieron allí para ese mismo tiempo, ese mismo momento, los famosos llamados melcheviques,
Esto significa miembro de la minoría. Y también otro grupo subversivo llamado los bolcheviques, miembros de la mayoría. Amén. Como por ejemplo en Colombia, nuestro país, conocemos las FARC y el ELN, algo así por el estilo, poderoso el Señor, grupos revolucionarios. Los bolcheviques eran el lado más radical de la izquierda, sus ideas eran inspiradas en Karl Marx, o sea, Carlos Marx, que era un economista, sociólogo, filósofo, hasta periodista, un político comunista alemán. Era todo lo que se inspiraba en ellos, en lo que el legado que este hombre había dejado. Y el objetivo de los bolcheviques era derrocar al régimen del zar. Ese era el propósito de ellos, derrocar ese régimen, puesto que era un régimen que era una monarquía absoluta. Para ese tiempo la clase, por ejemplo, trabajadora no podía participar en ninguna toma de decisiones. Entonces, pues estos bolcheviques y todos estos grupos subversivos proponían expropiar bienes y que todo fuera propiedad del Estado. Poderoso el nombre del Señor, lo que hace hoy los países comunistas. Y se fue intensificando así la lucha entre ellos hasta que se formó una guerra civil, lo cual arrojó como resultado efectivamente precisamente la caída del zar Nicolás II en el año 1917. Así que este zar fue asesinado con todo, también su familia, por los revolucionarios. Se dice que Rasputín jugó el papel determinante para la caída de los famosos zares, y en ese año del 1917 finalmente se produjo la famosa Revolución Rusa, o sea, lo que se conoció como la Rusa bolchevique, porque los bolcheviques dieron un golpe de Estado. Entonces surge el líder del sector bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, conocido como Vladimir alias Lenin. Estos revolucionarios toman el control del país e instauran un gobierno socialista, y desde allí es que comienza el comunismo y el socialismo en Rusia. Desde allí nace este mal, en Rusia, poderoso el Señor. Esta revolución rusa da lugar a la formación del Partido Comunista organizado por Lenin, y a su vez se hizo amigo, se hizo con otro aliado político, revolucionario por supuesto, también muy cercano a él, de origen judío, llamado León Trotsky. Este hombre organizó al ejército ruso, se le conoce en la historia como el más grande agitador de masas, algo así como un Che Guevara revolucionario en nuestro tiempo pasado. Entonces, Lenin y Trotsky toman el control de Rusia. Allí da paso para la creación de lo que un día conocimos como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuyas siglas son la URSS, que yo creo que todos conocemos. Fundada por esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fue fundada en el año de 1922 y esto perduró, se prolongó, estuvo hasta el año 1991. Hoy se le conoce como, ya dije inicialmente, Federación de Rusia o Federación Rusa. Después aparece otro personaje allí en la política de Rusia llamado Joseph Stalin. Fue otro político revolucionario dictador soviético. En el año 1922 al 1952 fue secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, y fue presidente también del Consejo de Ministros de la Unión Soviética. Era una persona de renombre que trabajaba en la política, conocido allí. En el año 1941 al 1953, conocido como uno de los hombres más sanguinarios de la historia en Rusia. Mató a miles de personas, a judíos en Rusia. Los judíos fueron perseguidos y asesinados, y hay una película, una película alusiva a esa crueldad y sufrimiento llamada El violinista en el tejado. Stanley, este hombre era más malo que Caín, digo yo. Caín mató a uno, mató a su hermano, pero este mató a miles de seres humanos, especialmente judíos. Así que la creación del socialismo y del comunismo instaurado en Rusia se expandió por el mundo hasta el día de hoy. El comunismo nació definitivamente
en Rusia. Desde ahí nace el comunismo, poderoso el nombre del Señor, se expande al mundo entero. El comunismo buscó acabar con el cristianismo, así digan que no. El comunismo, vuelvo y lo repito, buscó acabar con el cristianismo y la creencia en Dios. Tuvo como enemigo a Dios. Por eso hay que ir mirando esta historia. Amén. Bendito el nombre del Señor. Durante siglos fueron ateos, totalmente cerrados al evangelio. Era esta gente. El ateísmo se convirtió en aquel tiempo casi como la religión oficial de Rusia. No era una persecución a los capitalistas como nos quiere hacer creer la historia, no. Era en contra del pueblo de Dios y lo seguirá persiguiendo según esta profecía, y la palabra del Señor seguirá empedernido, empecinado en perseguir al pueblo del Señor y a la palabra del Señor. Que el Señor reprenda al diablo. Por eso Rusia en la profecía dice que God es Rusia. God, aquí en lo que hemos leído, es Rusia. Y Rusia se levantará a pelear contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel, contra la nación de Israel, contra los judíos. Y va a querer exterminar el remanente del Señor. Que el Señor reprenda al diablo. Así que retomamos. Joseph Stalin asume el poder en el año 1920 de la Rusia antigua y gobernó en los días de la Segunda Guerra Mundial. Esa Segunda Guerra Mundial o esa guerra inicia a finales de septiembre, amén, y también termina en septiembre, inicia en septiembre de 1939 y termina en septiembre de 1945. También mirando cuántos años había durado esa guerra, duró 6 años, poder en el nombre del Señor. Así que esas guerras que usted ve por ahí no sabemos cuántos años duren. Padre Santo, que Dios nos ayude. Fue la mayor contienda bélica de la historia. Hubo muerte de soldados, de civiles. Ahí se produjo el holocausto nazi, poderoso el nombre del Señor. Asesinan a más de 6 millones de judíos. Se dice que el resultado de víctimas en la Segunda Guerra Mundial fue entre 50 y 70 millones de personas que murieron por causa de esa guerra. Recuerde que en la guerra, amén, nunca habrá ganadores. Alabado sea el nombre del Señor. Si creen que no es que hemos ganado, no, ahí nunca hay ganadores. Poderoso el Señor. Ahí lo que hay es mucha tristeza y derramamiento de sangre. Así que alabado sea el nombre del Señor. Entonces vemos que así aparezca, por decir, un trofeo para alguien. Las guerras, vuelvo y repito, no traen sino muerte, llanto, dolor, tristeza, desolación, ruina, hambre, miseria, amén. ¿Cómo? Y pobreza, dice mi esposo. Sí, Señor, de todo, pero nada bueno. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en 1941, Alemania a la cabeza con Adolfo Hitler, otro dictador y genocida, invadió a Rusia. Pero allí los alemanes se llevaron tremenda sorpresota, tremenda sorpresa, tremendo fiasco, ya que desconocían el invierno ruso y la nieve y el frío extremo que había en ese país. Los que vivimos en estos países sabemos cómo son estos climas, son fuertes. Ellos lo desconocían. Entonces, al desconocer todo este sistema climático, les impidió a los nazis conquistar a Rusia. Entonces los rusos, como los alemanes se le habían metido a la cocina, ellos en contrapartida decidieron invadir a Europa. Entraron hasta Berlín. Todos conocemos esta historia, e inmediatamente la entrada de los rusos frenó el avance de los nazis y se rindieron en el año 1945. Fue el colapso de la Alemania nazi. Y fue aquí cuando la intervención de los rusos puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, dice la historia que al enterarse el dictador y genocida de Adolfo Hitler que Rusia había invadido Europa, se suicidó. Esto cuenta la historia, otros dicen que huyó hacia otro continente, pero digamos lo que dice la historia. Alabado sea el nombre del Señor, pues segunda historia, nosotros no la conocemos ni la conocemos muy bien, pero si es verdad o no, pues bendito sea el nombre del Señor. Entonces, gloria al Señor. Así que podríamos decir que así, si esa segunda historia o la primera que se suicidó es verídica, podríamos decir que así terminan todos los cobardes, todos esos cobardes que van a parar al infierno. Alabado sea el Señor. Allá se quema todo su narcisismo, porque eso era lo que había en ese hombre. Poderoso el Señor. La carta
Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo de 1 al 2, dice la palabra del Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Aleluya. Narcisistas, ahí están. Amén. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, finalizando la Segunda Guerra Mundial, hay una lucha y un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo y científico entre rusos y yanquis. Póngale cuidado. Se refiere a los yanquis en relación a los americanos, conocida como la Guerra Fría. Amén. Un conflicto central en la historia contemporánea, enfrentada por las dos, podríamos decir, las dos superpotencias, rusos y americanos, por la supremacía del mundo. Por eso peleaban. Ambos eran promotores de sus ideales. Santo el Señor, así es el ser humano. Entonces, el bloque occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, era promotor del gobierno capitalista, y el bloque oriental comunista, liderado por la Unión Soviética, era promotor del modelo comunista. Así que esa Guerra Fría se dio en el año 1945 a 1947, pero ese conflicto se prolongó y siguió marchando por más de 40 años hasta la disolución de la Unión Soviética, alabado sea el Señor, con la caída del muro de Berlín. Eso ya apareció en el año de 1991, y el triunfo mundial del modelo capitalista surge ahí. No fue una guerra bélica, pero sí fue una guerra ideológica, y dentro de ese periodo de la Guerra Fría, al mismo tiempo, esto me llamó bastante la atención cuando estaba estudiando todo esto, que al mismo tiempo de esa guerra, amén, estaba también en otras partes del mundo, estaban también abarcando otras, bendito sea el nombre del Señor, otras guerras, santo el nombre de Cristo, como la Guerra Civil de China, que dice que se dio en el año de 1946, la Guerra de Corea, que se dio en el año 1950-1953, por allá también había otra guerra en el Sinaí, 1956, y la Guerra de Vietnam en 1955 hasta el 1970, y en la guerra también había otra en el 1979, que era la Guerra afgano-soviética. Esta historia de guerras y rumores de guerras son las que Jesús nos ha dicho en la palabra del Señor en Mateo 24:6. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Tremendo, alabado sea el Señor. Y si usted de pronto apenas está asustado oyendo de guerras han habido toda la existencia, Padre. El ser humano en su gran mayoría del tiempo en la tierra se la ha pasado de guerra en guerra. Vivimos en un mundo lleno de pleitos, y la voluntad de Dios es que estemos construyendo y no destruyendo. Santo el nombre del Señor. Así que el problema es de nuestra naturaleza carnal, dice Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y dice el Señor, hace otra pregunta: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y ve que todo eso proviene del corazón, de la carne. Poderoso el Señor. Entonces, retomando a Rusia, la historia que estamos narrando, la visión de Rusia, de sus líderes, es y sigue siendo expansionista. Santo el nombre del Señor. No se da por vencido, aleluya, y quiere abarcar territorios, amén, y anexarlos al suyo. No admite que esos países que antes formaban la Unión Soviética no estén con él, no lo admite. Y si no, miremos lo que pasó en el 2014, todo el mundo, eso es noticia, lo sabe, cuando se anexó Rusia con el actual presidente la península de Crimea, que es un territorio de Ucrania. Y él asegura que Rusia es porque él tiene esta posición. El presidente actual asegura que Rusia es heredera de la Rus, de la Rus de Kiev. Dice que como el Principado de Moscú, del que naciera el Estado ruso, fue el único que sobrevivió a la invasión mongola y logró expandirse. Entonces él defiende esta visión para afirmar que las naciones rusas y Ucrania son una sola. Él discute esto y alega esto, y usted lo ve anexándose a Crimea
ilegalmente por encima del que sea y va por Ucrania, ya está hoy precisamente eso, haciendo eso, y cuide su territorio también, y si no también va por el suyo, y si no mira el conflicto actual precisamente que estamos viviendo Rusia con Ucrania, alabado sea el Señor. Pero hasta aquí le ha salido, podríamos decir, y ha sido imposible, le ha salido un pequeño gallo fino de pelea en Ucrania, un judío llamado Volodymyr Zelensky, que ya todos también conocen porque es un youtubero, al cual todavía no ha podido invadir. Usted lo ve que ese hombre se transporta de un lado para otro, da su mensaje a través de los medios, de las redes. Hasta aquí el grande no lo ha podido vencer, bendito sea el Señor, y Dios tome todo el control allá. Y en esas está, y en esas se la pasa a Rusia en este momento. Parece que se cree el Señor y dueño de la tierra. Eso se llama avaricia, y ya lo leímos en segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 2, cuando dice también los Salmos 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La tierra no es del hombre. Si ve que en vano son esas guerras geopolíticas, amados hermanos, la tierra no es del hombre, la tierra es del Señor, pero aparecen amos y dueños y señores. Aquí es donde el ser humano le falla la sabiduría de lo alto, porque actúan solo con la sabiduría terrenal diabólica de la que habla Santiago capítulo 3, versículo 15. En vez de estar deseando tanto la tierra y los territorios de los demás, del prójimo, los ajenos, que ya no quieren nada con él, debería estar deseando el cielo, porque allá hay una mayor riqueza. No ve que somos herederos con Cristo Jesús. Es más, somos herederos de parte del Padre y del Hijo. Este es otro tema poderoso que en algún momento lo vamos a tocar. Así que debería tener esa sabiduría de lo alto para saber qué realmente es lo que se debe desear y anhelar. Bendito sea el Señor. Entonces, Rusia, de socialista desde aquel tiempo hasta el día de hoy, comienza a apoyar regímenes de izquierda. Rusia apoyó la revolución cubana, todos lo sabemos, y Fidel Castro, que era otra joyita, fue financiado precisamente por la Rusia socialista, y hasta el día de hoy apoya todos esos regímenes de izquierda. Rusia, conocida en la historia como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, existió como un imperio poderoso durante los años, o muchos años, amén, y en la década de los 80 y los 90 vivió momentos muy difíciles, donde el socialismo comenzó, a fracasar por completo, por causa de que había una causa interna, y era la corrupción interna en el poder. Rusia sucumbió, cayó la ex Unión Soviética, no volvió a existir más. El último dirigente de la conocida Unión Soviética fue un hombre muy también famoso, muy conocido como Mikhail Gorbachev. Fue el presidente de Rusia en el año 1985, y el 25 de diciembre de 1991 fue su renuncia. Era un abogado político ruso del Partido Comunista. Al fracasar el socialismo, este hombre propone una reconstrucción del sistema. Llevó a la libertad y a la democracia de un país que estaba completamente cerrado. Él nos lleva a la libertad y a la democracia, y creó los conceptos que se conoce como Glasnost, que significa transparencia y libertad de expresión, y también la perestroika, que significa reconstrucción y reforma. Así que los rusos se estaban muriendo de hambre, y esta era una luz de esperanza. Se les abrió los ojos dándose cuenta que sus grandes líderes subyugaban al pueblo, pero ellos vivían como grandes magnates imperialistas, con muchos lujos, con muchas oportunidades, mientras ellos padecían de necesidades, porque el discurso político de los comunistas es que aquí todos somos iguales y vivimos igual. No hay pobres. Eso es mentira. Jamás se da esto en la tierra, ni se dará mientras el hombre gobierne al hombre. Ese estatus nadie lo va a cambiar. Mire lo que dijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 26, versículo 11. Él dijo: porque siempre tendréis pobres entre vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Siempre habrán pobres en la tierra. Hoy se está adoctrinando a la humanidad diciéndole, y usted ya lo ha escuchado por ahí, no hay muchos
no entro en detalle en eso, pero usted lo ha escuchado cuando dicen, no tendrás nada y serás feliz. Y los de las élites que tienen el poder viviendo a sus anchas, y el pueblo que se chupe un cable, que el Señor reprenda al diablo. Siempre habrán ricos y pobres, la pobreza desaparecerá de la tierra cuando Jesús venga a instalar su reino milenial con las leyes justas del cielo y no políticas del hombre. A su nombre sea la gloria. Siempre, mientras estemos en la tierra, unos tendrán, otros no tendrán. Bendito sea el Señor. Entonces, para algunos comentaristas o algunos políticos o amén, lo que sea, este presidente saliente, Gorbachov, es alguien que acabó, supuestamente dicen ellos, que con la superpotencia, pero la realidad es que Dios usó a ese hombre para que el imperio ateo de la Unión Soviética cayera, se desplomara y se abrieran las puertas que estaban cerradas para el evangelio. Habían sacado a Dios del país por años. Es allí donde vemos moverse la mano de Dios, porque Dios es quien gobierna y liberta las naciones, los países, pone reyes y quita reyes. Sin Dios no se puede hacer un imperio. Santo el nombre del Señor. Rusia tradicionalmente era una nación cristiana. La iglesia ortodoxa existe desde años allí. No solo los judíos fueron perseguidos, sino también ellos. En la ex Unión Soviética, la cortina de hierro o el telón de acero era de héroes allí, para ese tiempo, atreverse a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Era tremendo. Pero hoy miles, y gloria a Dios, y damos honra y gloria al Señor, porque hoy miles de rusos han levantado sus ojos al cielo y hay iglesias donde se alaba, se honra y se glorifica el nombre del Señor, al Dios de la Biblia, allá en Rusia. Así que este hombre, Gorbachov, se le atribuye la caída también, todo esto del muro de Berlín y la finalización de la Guerra Fría. Fue galardoneado con el Premio Nobel de la Paz en el año de 1990. Alabado sea el Señor. Entonces, sube en el año 1991, el 26 de diciembre, sube el sucesor de él, de Gorbachov. Y este hombre se llamó Boris Yeltsin. Boris Yeltsin. Y es presidente hasta el año 1999. Fue reconocido por el Parlamento soviético después de la caída de la Unión Soviética. Dicen que era un viejo borracho. Dice que era un alcohólico empedernido. Padre Santo, qué referencia. Rusia se tiene que reorganizar para ese tiempo porque los países que formaban la Unión Soviética se independizan en el año 1991 y esas 15 repúblicas soviéticas son llamadas comunidad de estados independientes, siendo Rusia la república dominante, obvio, de la región. Así surge la figura de otro imperio, llamado actualmente la Federación Rusa. Y como sorpresa, Boris Yeltsin también renuncia, o yo no sé si lo renunciaron. Entonces, el 1 de enero del año 2000, amén, nos vamos ya acercando a la actualidad. Surge la figura del primer ministro que nadie conocía. Alguien dijo por ahí que era un ilustre desconocido para el mundo, llamado Vladimir. Ese es el nombre de este hombre, es Vladimir Vladimirovich Putin, nacido en San Petersburgo, Rusia, el 7 de octubre de 1952, para que le envíe una tarjetica y un ramito de flores en el día de su cumpleaños. Tiene 69 años y fue nombrado en regla con la Constitución que así lo ordenaba la presidencia, ya que Putin era quien estaba en ese momento ocupando ese cargo de primer ministro. Aleluya. Hecho ese nombramiento de Vladimir Putin, el 26 de marzo del año 2000, convoca elecciones de emergencia en Rusia y ganándolas dice que el porcentaje fue el 71% de las votaciones a su favor. Amén. Y podríamos rescatar, iniciando, amén, algunos principios que él tiene, amén, que no los desconocemos como persona, como tener a un Dios en la Constitución rusa. Eso está allí en la Constitución, allá
está, no, está Dios en la Constitución. Este hombre prohibió el matrimonio igualitario, siendo Rusia el primer país del mundo también en aprobar el aborto, y este hombre promulgó una ley que prohíbe la publicidad del aborto. Bueno, hay unas cositas que se le apuntan. Amén. Y lo prohíbe también porque hay un interés de por medio para incrementar la tasa de la natalidad por el envejecimiento, amén, de la sociedad. Este es su lado, podríamos decir, positivo. Este es un hombre que gobierna hoy desde el gran palacio del Kremlin ruso en Moscú. Putin lleva allí ya 22 años en el poder y se postuló hasta el año 2024. Y no solo eso, gloria al Señor, alabado su nombre para siempre. Pero no es que la historia es larga. Gloria al Señor. Y se postuló para el 2024, y actualmente también firmó una ley que le permitirá seguir 2 mandatos más de 6 años, lo que le da posibilidad, dicen que le da la posibilidad de continuar en el poder hasta el año 2036. ¿Cómo la ve usted? Alabado sea el Señor. Atornillado en el poder, no lo quiere soltar. Así es todo dictador. Toman el cargo, el poder, y se aferran a él. Y creen que son únicos, que son necesarios, gloria al Señor. Son controladores de primera categoría, llenos de egolatría y avaricia, porque eso es lo que es. Se creen indispensables, aleluya. Y por poco se creen inmortales, santo el Señor. Y este hombre maneja un sistema ideológico lleno de soberbia, movido por los demonios. Porque ¿quién maneja la soberbia? El enemigo. Poderoso el Señor, que el Señor lo reprenda. Y no piense que él solo quiere tomarse esos países que están alrededor. No piense que él solamente quiere tomarse esos países que lo rodean. Su ideal es tomarse el mundo. Lo quiere todo. Su ideología es que quiere la grandeza de Rusia. Parece que estos grandes hombres quieren la grandeza de cada uno de sus países, pero este hombre quiere la grandeza de Rusia, de la Rusia de los zares, de lo que estuvimos viendo, amén, en la historia. Quiere esa grandeza que ya nosotros estuvimos mirando. Hace una mezcla porque sabe que en la actualidad el método comunista no lo puede imponer. Quiere su dictadura al estilo también, porque admira de Stalin. Por ejemplo, la bandera de Rusia es la bandera de los zares, es el águila de la doble cabeza. Se dice que Putin es admirador del zar de Pedro el Grande y que tiene pintura en su palacio del Kremlin en Moscú. Te dice que esto tiene bastantes cosas que recuerdan y traen a memoria todo ello, y se dice también que lo es de Stalin. Bendito sea el Señor, como los que honran, por ejemplo, la memoria de Simón Bolívar o de Cristóbal Colón, pues él tiene sus zares también que por allá idolatra, poder en el nombre de Cristo. Así que en el corazón de este hombre, de Putin, por sus hechos que hablan solitos, está que Rusia sea una gran potencia y que sea respetada. A eso le apunta a él. Ay, Dios mío, que Dios nos ayude. Y que Dios, menos mal que soy ciudadana canadiense y no estoy en Rusia, porque si no, ya me habría censurado a la cárcel, porque esa es la amenaza de allá. Con todas estas verdades que estoy diciendo de lo que veo en él. Es que así son definitivamente los dictadores, pero a la vez son bien cobardes. ¿Sabía usted? Amén. Que son bien cobardes. A veces nos ponemos a platicar aquí con mi esposo y miramos ciertos detalles de que todos esos que son así de dictadores son cobardes. Alabado sea el Señor. Es a veces mero rugido de león. Obvio que hacen cosas, pero es mero rugido de león, y si no, mírelo, es paranoico, sufre de miedos. Ahí donde usted lo ve, como un Goliat del siglo XXI, que amenaza a todo el mundo y los países se resisten a hacerle frente, como lo que usted está viendo, el panorama mundial ahorita, obvio, temiendo peores consecuencias. Alabado sea el nombre del Señor. Así que Putin recibe, usted lo mira recibiendo invitados en una mesa como de, podríamos decir, como de 100 metros de largo, de distancia, amén, con distanciamiento social para que no se le pegue aquí o allá lo que ya sabemos, el bichito. Nadie se le puede acercar al hombre en estos momentos. Eso se llama miedo. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerde un dictador en el Medio Oriente que, muerto de miedo, vivió escondido en un hueco también bajo tierra por allá,
cuando el pueblo se le levantó y cuando lo sacaron de allí, los únicos que estaban cerca de él fueron los piojos que tenía en su cabeza. A cada dictador, hermano, se le llega su día. Alabado sea el Señor. No vemos que haya como un fin feliz, no lo es, Padre Santo. Así que esa clase de personas terminan mal, bendito sea el Señor. Y hay dictadores que por todas partes, amén, los hay en el ámbito político, los puede haber hasta en su propia casa. Gloria al Señor, examínese a ver, lo puede haber en su familia, en el lugar de trabajo, y los hay a nivel religioso también, que los hay, dictadores. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. El actual presidente de Rusia es el presidente que más tiempo lleva en el cargo, aferrado, como dije, al poder, no lo quiere soltar para nada, conocido por haber restaurado el ejército de Rusia. Se dice que su ejército cuenta, bendito sea el nombre del Señor, cuenta con casi 3.700.000 soldados, es bastantico, soldados activos y en reserva. Claro que con los que ha perdido en Ucrania debe tener menos ya. Me da pesar de esos pobres jóvenes, porque son almitas que se marchan directamente al infierno si no tienen a Cristo en su corazón, con un jefe loco como esos, Padre Santo. Aleluya. También se conoce Putin porque ha equipado de todo armamento de guerra convencional, incluyendo armamento nuclear, ahí a su país. Bendito sea el Señor, lo tiene bien pues organizado en todo esto. Ahí tenemos, amén, todos los días a este hombre apareciendo por las pantallas de la televisión, del internet, amén, porque este hombre tiene en mente definitivamente restaurar los días de la gloria de la exunión soviética y cambiar la historia del mundo. Hágale el seguimiento y verá, el hombre más popular en el momento y odiado del mundo está desafiando al mundo entero en este momento con la invasión a Ucrania. Así que si se enciende por ahí los medios de comunicación, si usted los mira, lo ve con esa carita de niño malo. Es el sexto hombre más rico del mundo. Su nombre Vladimir significa, usted lo parte así, de Vladimir, significa señor, significa mundo, o sea, amo del mundo. Es un abogado politólogo, es un estratega militar formado en la KGB, eso es una agencia de inteligencia para la seguridad del Estado. Era un agente secreto, o sea que allí en su país, amén, en su natal Rusia, se la sabe, digámoslo así, dentro de su país todas, y es un antiamericano radical en su ideología de su vida personal. Podríamos decir que no se conoce mucho, no se sabe mayor cosa. En la actualidad divorciado, no puedo entrar en más detalles, algunas cositas por ahí muy pequeñas, pero esto ya no las voy a decir aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces no se conoce nada porque lo tiene todo controlado secretamente, lo tiene todo bien controlado. Recuerde que es un dictador y ellos son controladores. En la parte, por ejemplo, interna de Rusia, hay movimientos secesionistas con carácter guerrero violento, especialmente en Chechenia y en el norte del Cáucaso. Los rusos étnicos tienden a estar orgullosos de los logros militares ellos recuerdan a la Unión exsoviética y ven esa época pasada como cierto, la miran como con nostalgia, con cierto grado de nostalgia, y tienden a ser fervientes partidarios del actual presidente Vladimir Putin, ya que se dice que este hombre se ha comprometido, oiga bien, con ellos a restaurar lo que un día perdieron. Por eso no es nada extraño su actitud con lo que ya hizo con Crimea, ahora con Ucrania, y así no sé qué más pueda pasar. Y si podríamos decir que no se ponen mosca la UE y la OTAN, se les apoderará hasta del nido del perro. Ellos solo son espectadores en este momento, y este hombre quiere abarcar el mundo, poder en la sangre de Cristo. Pero por otro lado sabemos que todas estas provocaciones de Rusia amenazan también a una tercera guerra mundial. Poderoso el Señor. Entonces, ¿qué nos resta a nosotros como cristianos? Nos resta doblar las rodillas. Lo que tenemos que hacer es pedirle misericordia al Todopoderoso y desear lo más pronto la venida del Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos desear para que se quede
Putin conquistando nuevamente sus tierras de las que poderoso el Señor no se quiere desprender, de las que no se quiere despegar, de las que recuerda con tanta nostalgia. La Biblia dice en Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará ¿qué? Vuestro corazón. Y el de Putin está en las tierras que quiere recuperar, está puesto en los asuntos terrenales, sin importarle el sufrimiento de sus países, de sus hermanos que están en países tan cerca de él, y sin sensibilidad al derramamiento de sangre que corre por las calles de Ucrania y que ha corrido por otras calles también en otros países cercanos a él y dentro de su país, y de guerras antes libradas por esos territorios vecinos. Padre Santo, así que hay de las consecuencias, de todo esto que ha pasado y que está pasando en la vida de él, en la nación, y las cuentas que le debe rendir al Señor son muy grandes. Él y sus aliados, alabado sea el Señor. No quisiera yo vivir bajo la sombra de un gobernante como ese. Mire que la Biblia dice que quienes lo rodean o quienes rodean a una persona con un corazón así son también afectados, y lo dice Proverbios 29:12. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Uy, a mí siempre me ha llamado con mi esposo la atención de este texto, y lo hemos analizado y le hemos pedido guianza y dirección al Espíritu Santo, porque es tremendo. Y esto es bajo cualquier liderazgo, llámese político, religioso, etcétera. Por eso hay que mirar bien a quién debemos elegir como democracia que somos. Hay de aquellos que eligen a un impío, hijo del diablo, en el poder, el país cae bajo maldición. Alabado sea el Señor. Lea bien ese texto y verá. Y pregúntese usted mismo a quién le sirve ese líder. ¿Le sirve ese líder a Dios o le sirve al diablo? ¿A quién le sirve? Aquí no hay términos medios. No, es que sí, es que es buenito, pero a la vez es malito. Olvídese de eso, no hay tales. Eso no es y punto. O es sí o es no. Alabado sea el Señor. O le sirve a Dios o le sirve al diablo. No hay un término intermedio. Santo el Señor. Aleluya. Entonces, Ezequiel 38 y 39, obvio que no les voy a leer todo, gloria al Señor, ya hemos leído una parte, gloria al Señor. Aparece aquí una batalla con nombre de Gog y Magog, profecía escrita por Ezequiel hace más de 2600 años atrás. La palabra Gog significa gobernante, jerarca, jefe, cima, amén, es un líder militar y bélico. También se refiere al príncipe soberano o príncipe de Rosh, que significa lo que dije, cabeza, autoridad, pero una cabeza vacía espiritualmente. Nos refiere a una persona sin conversión genuina al verdadero Dios, porque hay cristianos de labios, pero su corazón está lejos del Señor. Hay gente que invoca a Dios y dice, ay, tan bueno, tiene esos ideales, pero mire que es bueno, pero no milita, no está convertido con la conversión, con el nuevo nacimiento, amén, que Dios nos exige, nos manda a cada uno de nosotros, porque por sus frutos los conoceréis. Samaki alaba ramasuika, o ramasuika leika mahaya. Por sus frutos usted conoce una persona, por más que quiera aparentar ser un grande piadoso y que tenga nobles ideales, por sus frutos los conoceréis. Mire lo que dice capítulo el 1 de Tito, versículo 16, Tito 1:16, dice que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Padre Santo. Magog, ¿qué significa? Es un lugar de la tierra, amén, tierra de los magogitas, nómadas que fueron descendientes de Noé. Ellos se ubicaron allí, vivían en las llanuras del sur de Rusia, alabado sea el Señor. Ellos son los mismos excitas de los que habla el apóstol Pablo en los Colosenses capítulo 3, versículo 11, que no bárbaros, excitas, todo esto habla en el capítulo 3, versículo 11 de Colosenses, lo habla el apóstol Pablo, son de ellos. Un territorio conocido hoy como lo conocemos y que hemos estado ya mirando como Rusia. Alabado sea el Señor, sí. La Biblia habla de la Rusia, de la actual, de la que conocemos, amén, de la que por el momento administra el temerario Vladimir, ¿cómo le dije que dice? Vladimirovich Putin, amén. Es el país que aparece en la Biblia, en la palabra del Señor, al que Dios le manda decir esto. Yo escuchaba en mi casa hace
muchos años un dicho popular que decía: atacan más que los rusos, Jericó 1:1, atacan más que los rusos, claro, y hoy lo estamos viendo que es verdad. Rusia se perfila como una nación y con gran poder, alabado sea el Señor. En la profecía nos la anuncia o nos la dice, nos la describe para los últimos días. Alabado sea el Señor. Hoy aparentemente pareciera que Rusia, con todas estas que le han colocado, ¿cómo se llama? Bueno, digamos que pareciera que estuviera sola. Amén. Pareciera que el mundo está en contra de Rusia. Pareciera que no tuviera nadie, que estuviera solo, pero no es así. Bíblicamente habrán países que lo van a apoyar. Póngale el ojo clínico a todo este problema geopolítico que está aconteciendo en Europa y preparemos nuestro corazón porque Cristo viene pronto. Aleluya. Y es mejor salir rapidito, rápido, antes que se inicie una tercera guerra mundial. Nos vamos con el Señor, nos vemos allá en la presencia del Señor y nos vamos con Él. En Ezequiel 38:1, amén, Dios le revela al profeta, en versículo 2, aleluya, le revela al profeta, y en este versículo, y en estos versículos le va revelando el destino de Gog. De acuerdo que Gog es un líder, y lo describe como una persona, amén, como una persona. Gog es una persona y lo ubica geográficamente en tierra de Magog, amén, que es Rusia. Le dice príncipe, o sea, líder, alabado sea el Señor. Aquí está claramente: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec Tubal, y profetiza contra él. Amén. Le dice príncipe, o sea, líder soberano que tiene autoridad de Mesec, y esta ciudad de Mesec es Moscú, la capital de Rusia. Nombra también a Tubal, que es otra ciudad de Rusia en el territorio de Siberia. En el versículo 3 le dice: di así, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Moscú y de Siberia, alabado sea el Señor. Dios le manda un mensaje a Gog, quien es el príncipe, como dice aquí, soberano de Moscú y en Siberia. Hay un mensaje fuerte para él. Y usted sigue leyendo el versículo 4 cuando le habla de quebrantarlo, y vemos a un Dios airado contra ese gobernante Gog, porque este líder político se levantará en su momento contra su pueblo Israel. ¿Por qué el Señor prácticamente va contra este hombre? Porque ya conoce el corazón, su propósito, el propósito de este líder, amén, es despojar y destruir a Israel, y por eso le manda decir con el profeta que lo va a quebrantar y hacer todo lo que dice allí. Alabado sea el Señor, que ya hemos leído. En el versículo 5 también habla de 4 naciones que vendrán contra Israel en esa guerra, amén, esa guerra de Gog y Magog. Y hago una aclaración aquí: hay 2 guerras de Gog y Magog, una en Ezequiel 38 y 39, y Gog y Magog de Apocalipsis 20, versículo 8 y 9, al final del periodo milenial, que fue lo que vimos la vez pasada, que son 2 guerras diferentes, que una es Gog y Magog de Apocalipsis 20 y otra es la batalla del Armagedón, amén, que es diferente a la de Gog y Magog. Gloria al Señor. Aquí hay 2 guerras en diferentes tiempos y de pronto pueden confundirse, pero estamos, yo creo que bien claros. Así que también se presenta, entre otras cosas, mucha controversia con este pasaje, ya que unos dicen que esta guerra de Gog y Magog de Ezequiel se dará en la gran tribulación, se dará antes de la gran tribulación, y otros dicen que será en la gran tribulación. Entonces, como digo a alguien por ahí en mi familia, espere que el tiempo lo dirá. Santo el Señor. Lo que debemos es estar orando y velando, amén, es para que el Señor venga pronto, porque esas cosas que vemos en la actualidad están bastante parecidas a lo que dice la Biblia. Todo esto que está formando está bastantico parecido a lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 5 identifica esas naciones que vendrán contra Israel, identifica Persia, que es Irán, identifica Cus, que es Sudán, el norte del África del Norte, gloria al Señor,
identifica a Fud, amén, que es Libia, identifica a Gomer en el norte y Togarma en el sur, que es Turquía. Esto habla de las alianzas entre países. Santo el Señor. Usted sigue leyendo versículo 10, versículo 12, y Rusia subirá contra Israel para despojarlo de la riqueza que Dios le ha dado a este pequeño país, invadiéndolo por completo, en fin, y envidiándolo, porque sí que es envidioso el diablo y sabías quién usar, que el Señor lo reprenda. Israel es un país que en el momento Dios lo ha levantado, lo ha engrandecido. ¿Qué no ha hecho el Señor? Gloria a Dios por ese país, por su país, y es envidiado por muchos países, amén, por muchas naciones, odiado por muchos y ante todo por todo ese pueblo árabe, poderoso el nombre del Señor. Así que usted puede seguir leyendo versículo por versículo de Ezequiel 38 y 39, capítulo 38, capítulo 39, que es bastante extenso, amén, pero aquí, gloria al Señor, está descrito absolutamente todo lo que Rusia hará contra Israel. Lea versículo por versículo, pero también, no le puedo leer aquí porque, bueno, el tiempo, no puedo dejarnos tanto tiempo porque no se puede leer tanto a la vez, gloria al Señor, pero usted lo puede leer en su casa, y alabado sea el Señor. Pero aquí dice todo lo que Rusia hará contra Israel y con sus aliados, pero también lo que Dios hará a favor de Israel, y el juicio de Dios caerá sobre los enemigos de su pueblo, y finalmente el bien siempre triunfará sobre el mal. Así que Israel será milagrosamente salvado por el Dios del cielo, como sabemos, amén, para la gloria del Señor, amén, aleluya, porque sabemos que la Biblia lo describe así y escrito está. Entonces, como también sabemos que Rusia salió del comunismo y es el país que aglutina, el que une a todos los demás países enemigos de Israel. Este es un líder terrible. Todo está muy bien encaminado hacia el cumplimiento profético, mis amados hermanos, familiares y amigos, y las cosas se están acomodando para el tiempo final. Por ello no dudamos que el Señor está a las puertas. Mira, hermanos, este mundo, para la aparición del anticristo, se necesita que haya un caos en la humanidad. Me disculpa que aquí está como que subimos mucho la calefacción, está haciendo un poquito de calor, más de lo normal. Pero se necesita que el mundo esté revolcado, amén, esté en ruina, esté en pobreza, esté en hambre, escasez, miseria, en descontento en todas las áreas, para que aparezca ese personaje enigmático llamado el anticristo. Supuestamente va a tomar el control del mundo, sí, va a tomar el control del mundo y va a arreglar supuestamente el mundo, lo va a solucionar todo, porque los 3 años y medio los primeros 3 años y medio de la gran tribulación serán de una supuesta paz, de una supuesta bonanza, pero luego viene la segunda parte de la gran tribulación. Los 3 años y medio restantes son los juicios de Dios sobre la tierra. Santo el nombre del Señor. Por eso observe en qué mundo vivimos y sepa que el escenario está listo. Lo que se está moviendo no es cualquier cosa. Tenemos en Europa una potencia mundial nuclear, la que está guerreando, la que está peleando en este momento. Lo que estamos viendo, amén, nos dice bastante. Alabado sea el Señor. Dice la palabra del Señor, amén, cuando se oigan guerras, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aunque no es el fin. Gloria al Señor. Aleluya. Muy recordado por ahora ese texto, porque a veces hay mucho pánico, mucho miedo. Es cierto, hay armas nucleares, hay muchas cosas que podrían pasar, pero ante todo Dios es el dueño de la tierra y de su plenitud. Dios tiene el control, pero tampoco podemos vivir dormidos ni no velando. Tenemos que estar despiertos, vigilantes, espiritualmente orando, ayunando. ¿Cuántos ni siquiera ayunan, ni oran, ni buscan a Dios, ni hacen esfuerzo, ni sacrificio, no hacen nada? Alabado sea el Señor. Cuando menos pensemos se prende también, y se lo digo de una vez, quiera Dios que no, pero cuando menos se piense, se prende China contra Taiwán, guerrita aquí, guerrita allá, pandemia aquí, cosita allá, bichito allá, economía acá, inflación allá, escasez, hambruna, y pare de contar. El mundo colapsado, allanándose el terreno para la aparición del anticristo.
Hoy Dios te hace una invitación antes que se prenda esta tercera guerra mundial. El panorama mundial es desolador y todavía está por venir lo peor. No quiero ser negativa, pero la Biblia nos dice que estamos viviendo principio de dolores. Por eso no va a cambiar, por eso no va a mejorar, porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y las mujeres que hemos tenido hijos, que somos madres, sabemos que son los dolores de parto. Comienzan leves y después se van intensificando. Esos son principios de dolores. Arrepiéntase porque el tiempo se acaba. No te quedes para la guerra de Gog y Magog, porque es posible que en esa guerra sí se activen armas nucleares, digo yo, tal vez sectorizadas como las de Hiroshima y Nagasaki, yo qué sé, armas nunca antes vistas, como las que se pelearán, como las que se levantarán y con las que pelearán en la gran tribulación. Esta guerra que estamos ya viendo, Rusia contra Ucrania, puede ser una escaramuza previa de lo que puede suceder al futuro, y ya está trayendo graves consecuencias. Y espere al fin, si es que llegamos al final de año, Padre Santo, porque estamos esperando a Cristo. Es tiempo de volver la mirada al Señor, de rendir su corazón al que te puede guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, como dice Apocalipsis. Se está cumpliendo toda la palabra de Dios delante de nuestros ojos. Yo la shamalai, kamalai, suikalai, ajama. Yo la estoy viendo todos los días cumplirse así, calay, al pie de la escritura. Lo que le puedo decir es que la venida está cerca, porque en cualquier momento esto explota. Poderoso el nombre del Señor. Hasta aquí la palabra. Démosle gloria y honra al Señor. Gloria al Señor, gloria. Dios está aquí, Amasuikelei, Kamaraya. Oh, Ramazoka Talabacandua. Dios Todopoderoso, glorifícate, Señor, en cada vida, en cada habitante de la tierra. Ten misericordia, Dios mío, Señor, que seas tú propicio a la necesidad. Hay mucha gente con hambre, con necesidad, en soledad, muchas viudas, viudos, muchos huérfanos, Señor, mucho dolor, mucha tristeza, mucho llanto en la tierra. Sácate, alaikia, soja. Oh, Dios, tenga misericordia. Apiádate, Señor, de esta humanidad, que la gente llegue a Cristo. Clame usted que está allí atrás de la cámara, dígale: Señor, tenga misericordia. ¿Cuántas almas no conocen todavía a Cristo? Y cuántos que están impíos, Dios les dice que vuelvan, que retornen, que regresen. Oh, Masaya le da la oportunidad para que se reconcilien con Él. Aleluya. Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta, y la palabra cada día nos está mostrando que se está cumpliendo todo al pie de la escritura, y que lo que falta es el zarpazo, el rapto de la iglesia, para que nos vamos de este mundo, porque este mundo se va a encender, se va a prender, se va a poner peor de lo que está. Padre, en el nombre de Jesús, salva la humanidad, salva las almas. Mira todos esos migrantes distribuidos en el mundo entero, que llegan a cada nación, a cada país, Señor, que puedan conocer de ti, de tu palabra, Señor, que el poder del poder del evangelio, de tu palabra, el amor de Cristo los abrace en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Señor, grama kibre y suikalaya, tómalos en tus brazos, consuélalos, ayúdalos, Señor. Oh, Señor, cuántos han, Dios mío, escapado de la muerte. Tú tienes planes con sus vidas, propósitos con ellos. Ayúdalos, Padre, en el nombre de Jesús. Salva la humanidad, Señor. Te hago una invitación, amigo y amiga, que no conoces a Cristo. Tú que no conoces al Señor, que nunca lo has aceptado. Tal vez te llegue este mensaje para que aceptes a Cristo como Señor y Salvador de tu alma. Repite conmigo esta oración para que lo invites en esta hora y seas hijo de Dios, y no te quedes para la gran tribulación, sino que partas con Cristo Jesús. Dile al Señor: Padre, dile así: Jesús, en el nombre del Padre, yo te pido que me perdones todos mis pecados.
Te pido, Señor, que me limpies con tu sangre bendita, que me laves con ella, Señor, de la corona a la planta de mis pies. Abro mi corazón para recibirte como mi Señor y Salvador de mi alma. También te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida, para que nunca jamás de allí sea borrado. Te ruego, Señor, que te glorifiques de una manera especial. Quiero, Señor, que seas propicio a mi necesidad, que me ministres y me ayudes a conocerte mejor. Gracias porque soy salvo. Amén. Voy a orar por ti. Padre bueno que estás en el cielo, Dios todopoderoso y eterno. Te doy muchas gracias por las almas que se arrepienten, que te aceptan como Señor y Salvador. Te doy muchas gracias por esas vidas que vienen a ti, oh Rey, aleluya. Te doy muchas gracias por cada uno, Señor, que los llene de ti, de tu presencia, que les enseñes tu palabra, que les ministres a través de tu Santo Espíritu, le des experiencias sobrenaturales, Señor. Si están enfermos en este momento, sánalos, Señor, porque tu palabra dice que por tu llaga hemos sido nosotros curados. En el nombre de Jesús, reciba salud, reciba sanidad en su cuerpo, sanidad interna, interior. También en el nombre de Jesús, toda cautividad sale, se va. En el nombre de Jesús, te declaro sano y libre por el poder que tiene la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, tómalos en tus brazos y glorifícate en sus vidas. Alabado tu nombre, Señor. Amén. Que Dios me los bendiga a todos, amados hermanos. Sigamos prendidos de la mano del Señor. Cristo viene pronto. Un abrazo desde este lugar. Dios les bendiga desde Canadá. Amén.